Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión, vamos a analizar los temas de interés nacional e internacional. ¿Qué semana, señores? ¿Qué semana? Una semana interesante, concluyendo el mes de abril, el cuarto mes del año. Entramos al quinto mes del año ya desde la semana próxima, el mes de mayo. Y en esta semana, un hecho a destacar es lo ocurrido este jueves, cuando grupos de choferes protagonizaron bloqueos de calles, apedramientos, protestas, una suerte de enfrentamiento con la autoridad por el tema del corredor de la Charles de Gaulle. Se dice que la gente del Intran, que la gente de DGCEP, que fuerzas policiales ocuparon el corredor para impedir que carros del transporte público del Concho operaran en la ruta del corredor de la Charles de Gaulle. Ese corredor nació con problemas. Nació con problemas porque ese corredor, que tiene 17 kilómetros, parece que habían varios sindicatos de diferentes estamentos que operan en esa ruta, que tenían autorización para operar esas rutas, pero que al sacar a los carros del Concho y meter los autobuses del sindicato de Cambita, se han ido desplazando los otros que no aceptan quedarse fuera y han protagonizado ya varios incidentes con personas heridas, incluso apedrando autobuses. Y en la mañana temprano de este jueves llegaron las fuerzas policiales tratando de imponer el orden según ellos y sacando los carros que no asumen, que no acatan la disposición de salir del corredor. Están buscándose su medio de trabajo. Y esto ha provocado conflictos entre los choferes, incluso del grupo de Uvieres, de Fenatrano, frente a otros grupos de transportistas, porque ellos tienen sus rivalidades internas. Y esto, con este tipo del tema de los corredores, ha agravado esa situación. Juan Uvieres, yo lo oí en la radio este jueves y tronó duro contra los otros sindicatos, contra las facilidades que él asegura, que alega, que expresa, han recibido esos sindicatos de parte del gobierno para operar esas rutas en desmedro de lo que él entiende que es el sindicato que él maneja, o los sindicatos que él maneja, que no han sido así negociados esta situación. Pero esto es muy peligroso. Y es muy peligroso, señores, porque el tema de los choferes del transporte público es algo que viene de toda la vida. No es un problema de este gobierno. No es un problema del gobierno anterior, ni del anterior, ni del anterior. Nos remontamos a los años 60, después de la caída de la dictadura, cuando la primera huelga se le hicieron a Joaquín Balaguer y le paralizaron la ciudad. Cuando éramos 14 calles y habían 36 carros públicos, por así decirlo, le paralizaron la ciudad. Y ellos han ido adquiriendo un poder de control del transporte, de la movilidad de la gente para desplazarse de un lugar a otro, a sus centros de labores, o para hacer sus diligencias, o para lo que sea. Y han ido tomando esa fuerza porque los gobiernos, cada vez que los choferes aprietan, negocian con ellos, con los sindicatos, le dan prebendas, le dan una serie de facilidades y cosas, y entonces los sindicatos van tomando más poder y demuestran, hacen sus demostraciones de poder distintamente, le paralizan una avenida. Ahí ustedes recuerdan hace unos meses, bueno, antes de la pandemia, un grupo de esos choferes que bloqueó la avenida 27 de febrero a las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana. Bloqueó la ciudad, atravesó los carros y se pusieron en el medio y atravesaron en la vía y no podía pasar nadie, porque ellos son los dueños de la calle. Entonces, el gobierno de Leonel Fernández hizo los pasos a desnivel, los elevados, en la 27 de febrero, por ejemplo, y se prohibió que los carros de transporte público usaran esos desniveles y esos pasos elevados para que fuera fluido para los vehículos privados,
para evitar los entaponamientos en los semáforos, para que sea un tránsito fluido de vías rápidas. Ellos lo usan ¿y qué? ¿Y qué? Porque le da la gana. No se queda nadie en la esquina que viene y se meten por debajo, por los pasos a desnivel. Como si tal cosa lo hace. Y nadie hace nada. El tren, el metro, que el plan era casi 100 guaguas alimentadoras para que cuando la gente se desplazara de un sitio hasta la parada del metro, con el mismo ticket con que pasaba por la guagua, con ese mismo ticket bajaba al metro y pasaba también, y era un solo pago como se hacen en los países organizados. Son líneas de interconexión, se llaman líneas de alimentación. Pues los sindicatos dijeron que no, que si hacían el metro, las líneas de alimentación eran de ellos tenían que llevar a la gente y cobrar por eso. Y el gobierno no se atrevió, señores, no se atrevió a mantener su posición y su estrategia y su plan en el transporte colectivo. Y los autobuses que se trajeron para eso se estaban pudriendo en el muelle y en almacenes por ahí, porque no le permitieron los sindicatos que sacaran los autobuses, porque ellos iban a manejar el tema de llevar a la gente a las paradas y de recogerlo de las paradas del metro para llevarlo a su destino, cobrándole. Como es lógico, es un negocio. Y así por el estilo. Entonces ahora, con el tema de los corredores, se comenzó y se le dio a un sindicato primero, se le dio a otro sindicato después, y ahora se le dio a otro sindicato. En las Charles de Gaulle se hablan de que son como 16 corredores, 12 corredores, 16 corredores, qué sé yo, que van a hacer. Y es verdad que el transporte hay que buscar una colectivización del transporte para tratar de sacar toda esa chatarra de la calle, que no han salido ninguna. Están en la calle todavía las chatarras que supuestamente están sustituyendo estos autobuses. Quizás no estén en los corredores donde están los autobuses, pero están circulando y están en el parque vehicular del país. Entonces, yo creo que, yo no voy a decir que ha llegado el momento, pero sí debemos llegar al momento en que no tengamos que negociar con ellos y darle prebendas y decirle esto y hacer las cosas a medias porque ellos se imponen y no quieren. O sea, yo entiendo que forman parte de una estructura importante de la cotidianidad, del desarrollo de la actividad diaria en República Dominicana. Claro. Y los carros del transporte han llegado a niveles de que son imprescindibles en muchos lugares. Pero eso debe ir cambiando. Debe ir cambiando, pero los gobiernos no tienen los pantalones bien puestos para hacer cambiar eso, para hacer valer con medidas prácticas bien estudiadas, bien organizadas, bien negociadas realmente, cambiar esa situación que ya es arcaica y que provoca muchos problemas. Señor, los choferes de carro público no usan cinturón de seguridad, hablan por el celular, meten 25 personas en un carro violentando todas las normas de seguridad, no tienen revista, tienen un carro que tiene 7 colores diferentes, una puerta de uno, una puerta de otro, que no tienen luces de freno, que no tienen luces para andar en las noches. Pero no hay un agente de tránsito que se atreva a marcharle a estos choferes, porque ahí viene el problema. Porque le tienen miedo. Porque son padres de familia y es verdad. Es verdad, pero no podemos seguir con este desorden que tenemos, que ya la ciudad no soporta la situación del desorden en que vivimos a consecuencia de la congestión vehicular y además del desorden, la forma como esta gente se manejan de una manera impropia. Se parquean donde le da la gana, como le da la gana, se paran en el medio a coger un pasajero, a dejar un pasajero, violentan los semáforos, se cruzan en las intersecciones porque hay un tapón y bloquean los sitios. Y vaya usted a ver si a usted se le ocurre decir algo, porque entonces aparecen unos bravos que entonces, además del maltrato, de hacer lo que le da la gana en desmedro de sus derechos, entonces lo agreden y lo maltratan delante de todo el mundo en la calle. Hasta la muerte le pueden costar. O sea, señor, tenemos que llegar a una acción y a una demostración de que la autoridad tiene que imponerse primero, y la mejor forma es con un plan realmente estructurado, bien hecho. Aquí han hecho 250,000 planes
que el Renove, que la Onatrate, que la que sé yo qué, que la que sé yo, y sigue el mismo desorden. Y ahora estamos en el mismo desorden. En el mismo desorden. Y con una situación de esa naturaleza no podemos, bajo ninguna circunstancia, podemos avanzar en el trayecto de una organización real de la movilidad, el sistema de movilidad de las grandes ciudades, como lo es Santo Domingo, como es el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, como lo es Santiago, como lo son otras ciudades importantes del país, donde los choferes son los dueños y señores de las calles. Y los DGCET atacan a los más vulnerables, a una mujer que va manejando, la paran, usted está mirando mal, usted está haciendo tal cosa, y le pasan 5 choferes burlándose o llevándose los semáforos en rojo, haciendo de todo. Yo no me meto con esa gente. Yo le pregunté un día a un DGC, pues usted no está viendo lo que hizo eso, ¿y qué tú quieres que haga? Así mismo me contestó. Y yo simplemente volví y subí el vidrio, después de un boche de esa naturaleza, subí el vidrio y ni para allá voy a mirar. Me cuidé de que no me dieran un golpe ninguno de esos dueños de las calles. Esa es la situación, ¿verdad, señor? Y es penoso que nosotros tengamos que vivir dentro de una situación de esa naturaleza. Este 28 de abril se recuerda la segunda intervención militar de los Estados Unidos a propósito del estallido de la revuelta. Hablamos la semana pasada y a principios de esta semana sobre la revolución de abril, los entretelones que llevaron a que la República Dominicana se viera envuelta en una revuelta civil, cívico-militar, que costó incluso una intervención. Bueno, pues 4 días después de estallar esa revuelta, provocada por militares que se alzaron contra el poder y fueron apoyados por sectores de la sociedad, principalmente de los estamentos políticos de la nación, 4 días después de cuentas luchas en el puente Juan Pablo Duarte con las fuerzas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, que pretendían entrar a la ciudad para tomar control de la ciudad, después de bombardeos con aviones, con ese tipo de cosas sobre la ciudad. Entonces llegaron las fuerzas norteamericanas. Desembarcaron en helicópteros en lo que es hoy toda la franja aledaña al Hotel El Embajador, que todo eso allí era un campo de polo, de jugar polo. Todo eso un inmenso lugar, y ahí aterrizaron los primeros helicópteros. Y el propósito anunciado oficialmente era venir a proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos, que tenían un portaaviones allá afuera, fuera de las costas dominicanas. Entonces entraron los helicópteros con los Marines para proteger. A la gente se le llevaba al Hotel El Embajador y de ahí se embarcaban en los helicópteros, se llevaban al barco y de ahí tenían rumbo principalmente a Puerto Rico, donde después seguían ruta hacia los Estados Unidos. Y desembarcaron los primeros y vinieron a proteger vidas de los norteamericanos. Pero esta oleada, con esa información, con ese anuncio, se convirtió después en un desembarco militar por Jaina, por varios puntos, ya de fuerzas con equipos pesados, de fuerzas de combate terrestre, y comenzaron a tener un involucramiento directo en el conflicto cívico-militar que había estallado el 24 de abril. Los norteamericanos apoyaron a las fuerzas que se mantuvieron leales, por así decirlo, que no eran los que se habían alzado en armas, frente al gobierno depuesto del triunvirato que presidía Donald Rick Cabral. Como las fuerzas estaban enfrentando, y la mayoría de los rebeldes, así le llamaban, estaban concentrados en la parte media y hacia abajo de la capital, entonces los norteamericanos hicieron lo que se llamó un corredor de seguridad y tomaron varias cuadras donde una parte estaban en la parte norte y los otros acantonados en los barrios de San Carlos, parte de Villa Francisca, la zona colonial, la parte de Ciudad Nueva
y una parte de Gascue. El corredor comenzaba en el malecón, donde está la calle Pasteur, y subía la Rosa Duarte y daba la vuelta y llegaba hasta lo que era la calle Ravelo. Hoy todo eso convertido ya en la extensión de la Avenida México, la calle Ravelo, cruzaba toda esa zona por el Parque Enriquillo, toda esa parte por ahí, y moría frente a Poasi, a la Vicente Noble allá abajo. Entonces todo eso era un corredor por donde las personas que estaban en la parte de abajo podían transitar para, por ejemplo, cruzar hacia aquel lado de la ciudad, y además se pusieron puntos de chequeos controlados por los norteamericanos para que personas que estaban de aquel lado pudieran bajar hasta la parte baja de la ciudad, y los que estaban en la parte baja de la ciudad pudieran subir a la otra parte controlada por los otros grupos militares. Pero la intervención de los Estados Unidos, de las fuerzas norteamericanas, buscó rápidamente un aval para no tipificarlo como una intervención militar en los asuntos internos de República Dominicana, sino que se apoyaron en la Fuerza Interamericana de Paz, que era una institución creada por la Organización de Estados Americanos, la OEA, para, en un momento de necesidad, de crisis de algunos de los países donde no hubiese control de la situación social, ellos pudieran, a pedido y a solicitud de ese país, tener una presencia con soldados o con fuerzas del orden para ayudar a pacificar las partes, como ser un ente intermediario. Entonces, le hicieron coro a las pretensiones o a la acción de los Estados Unidos 6 países latinoamericanos: El Salvador, Honduras, Nicaragua, centroamericanos, Paraguay, Brasil, y me falta uno todavía, Nicaragua, Honduras, Paraguay, o bueno, los centroamericanos casi todos: El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, Brasil y Paraguay de Sudamérica. Y mandaron soldados. Entonces se hizo una serie de, como una combinación de soldados de estos países latinoamericanos con los soldados norteamericanos. Pero los soldados norteamericanos eran los que tenían el control total de toda la operatividad de la logística frente al acantonamiento de las fuerzas reverdes en la parte baja de la ciudad, como les decía, parte de Villa Francisca, parte de San Carlos, la zona colonial, Ciudad Nueva y parte de Gascue. Así es. Eso provocó que lo que era una guerra civil intestina entre partes encontradas por el control del poder en República Dominicana se convirtió entonces en esas fuerzas acantonadas en una guerra contra la intervención. La guerra patria, como le llamaban, contra la intervención militar. Y se cambió la filosofía de la situación, se estableció una forma de estructura de gobierno, Francisco Camaño al mando, y se estableció un gabinete y todo esto con posiciones como similares a la del Estado, y se le llamó el gobierno en armas. Se estableció a Francisco Camaño como la figura y como el presidente de ese gobierno en armas. Y tenían un procurador general, y tenían un ministro de la presidencia, y tenían un jefe militar, y tenían un jefe de seguridad interna, como si fueran policías, de todo establecido. Claro, no tenían un director del INDRI, ni tenían un secretario de Agricultura, pero el estamento básico de un Estado, de una fuerza de Estado. Entonces, en ese sentido, esto duró hasta el día 3 de septiembre, cuando a través de la propia OEA y de otros países intervinientes se logró un acuerdo entre las partes y se conformó un gobierno provisional el 3 de septiembre, encabezado por el abogado Héctor García Godoy, quien tenía el mandato de llamar a un proceso de pacificación, de conciliación y de convocar a unas elecciones para que se eligiera a un gobierno
que a partir de ese momento lograra desmantelar todo el estamento de guerra interna y llevar al país a una estabilidad política, por lo menos de ahí en adelante. Esas elecciones se hicieron el 1 de junio y Juan Bosch, por lo que abogaban los que dieron el golpe de Estado al triunvirato y se acantonaron en la parte baja de la ciudad, los constitucionalistas, perdió las elecciones frente a Joaquín Balaguer, que fue traído del exterior o vino del exterior y después de estar en el exilio varios años, entonces vino y se presentó como candidato presidencial de un partido que se había formado en el 1964, que era un movimiento democrático establecido, fundado por Augusto Lora, Francisco Augusto Lora, que fue su candidato a la vicepresidencia. Y ahí Balaguer comenzó a gobernar en 1966. Las fuerzas norteamericanas ya definitivamente abandonaron el país después de la instalación del gobierno y el país comenzó, dentro de sus precariedades y sus situaciones y sus tensiones y sus violencias y su situación interna, a reconformar un Estado ya fuera de los enfrentamientos y choques cívico-militares que se habían provocado el 24 de abril de 1965 y que a su vez provocó las revueltas, la intervención militar a partir del 28 de abril de 1965. Es una historia muy sucinta, pues son 57 años. ¿Y qué nos dejó de experiencia esa historia? Hoy la República Dominicana, y desde siempre, hace muchos años, tiene las mejores relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que fue aquella tensión, dispersión, enfrentamiento militar, personal, bélico del 65, se fue diluyendo en el tiempo y las cosas fueron nueva vez armonizándose y se restableció una gran relación entre los Estados Unidos y la República Dominicana que persiste en el día de hoy. Si es el poder, el imperio, impone circunstancias en muchos casos y puede haber llamadas telefónicas que pueden cambiar los resultados de unas elecciones o pueden haber presiones de quitarle visas a funcionarios y a personas, y puede haber persecución por los temas de corrupción, por los temas de narcotráfico, etcétera, donde los Estados Unidos tienen una gran hegemonía. Todo eso es así porque estamos frente a un imperio en nuestra área de influencia, pero también un imperio a nivel mundial. Son los Estados Unidos de América. Un imperio económico, un imperio militar, un imperio de poder en todo el mundo. Con más razón nosotros que somos el patio trasero de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Pero en sentido general, el estado de las relaciones en República Dominicana no es de hostigamiento de nosotros hacia ellos, sino que es un hostigamiento más bien de apoyo, de respaldo en situaciones críticas. Tanto es así que la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la segunda ciudad en importancia por cantidad de personas que viven de la República Dominicana, por así decirlo. Hay un libre tránsito, un estado de relaciones fluido. Esa es la realidad, 57 años después. ¿Qué nos costó? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? Cada uno tiene su análisis personal, que ya está más lejos de ser un análisis hecho a consecuencia y causa de las ideologías que se han ido diluyendo. El problema del mundo no es ideológico, es económico. Y Estados Unidos, por demás, es nuestro principal socio comercial. De los Estados Unidos, por demás, viene el mayor flujo de asistencia económica a República Dominicana y de Estados Unidos viene el mayor flujo de remesas de los dominicanos
que trabajan y producen en los Estados Unidos y sostienen a sus familias en República Dominicana. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cada uno saque sus conclusiones sobre estos episodios de hace 57 años, pero que conforman parte de nuestra historia. Yo no quiero entrar en esos juicios de valor de cómo cada uno ve esos episodios, cómo cada uno los analiza y cómo cada uno los encaja dentro de estos 57 años del proceso institucional, político y social de República Dominicana y cómo llegamos a estos tiempos post-pandemia. Cada uno que saque sus conclusiones. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 65 casos nuevos de COVID-19 detectados en 2.438 muestras de primera vez, colocándose la positividad diaria en 2.67%. En el boletín epidemiológico 771 destacó que los casos activos suman 320, mientras los registrados a la fecha son 579.379, de los que 574.683 se han recuperado y 2.698.615 han sido descartados. Con los honores militares correspondientes, el presidente Luis Abinader y varios funcionarios de su gobierno recibieron en el Palacio Nacional al presidente de Colombia, Iván Duque, quien arribó al país esta madrugada para agotar una agenda en esta nación. El gobernante suramericano, quien es el primero que realiza una visita oficial al país en lo que va de esta administración, sostuvo una audiencia con el jefe del Estado dominicano en la que se presume trataron temas como la reactivación económica, comercio, inversión, crisis migratoria, lucha contra el narcotráfico, cooperación policial y asuntos de la coyuntura regional y global. El presidente de la Academia Dominicana de la Historia reaccionó con indignación ante el uso del nombre de esa entidad en un panel sin ser consultada y calificó de desorganizada a la Feria Internacional del Libro 2022 que se realiza en la zona colonial de la Ciudad Primada de América. El historiador José Checheco envió una carta a la ministra de Cultura Milagros Germán, donde expone su queja por haber citado a la Academia como coauspiciadora de un panel sobre el escritor Julio Genaro Campillo Rey sin haberlo informado formalmente. El Partido Revolucionario Moderno cerró el plazo para la presentación de candidaturas para aspirantes a dirigir la organización por los próximos 4 años, presentándose solo 2 planchas, una a la presidencia y otra a la Secretaría General, ambas encabezadas por el actual presidente y secretaria José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la guerra, de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania, no podemos dejarlo de lado nunca. Esta semana el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo en Ucrania. Visitó varias de las zonas del conflicto.
de los ataques, de la ofensiva rusa. Y emitió declaraciones sumamente duras por el genocidio que se ha cometido en Rusia. Las diferentes formas de mecanismos de información de Europa y de Estados Unidos tienen sus versiones sobre esta visita, pero también sobre lo que está ocurriendo en este escenario de guerra que ya lleva más de 2 meses. Comparto con ustedes estas informaciones. El secretario general de la ONU pidió el jueves a Rusia cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra perpetrados en Ucrania. Antonio Guterres formuló el jueves ese pedido en una visita a Bucha, suburbio de Kiev convertido en símbolo de atrocidades cometidas durante la invasión rusa. Cuando vemos este horrendo lugar me hace sentir lo importante que es una investigación completa y establecer las responsabilidades. Me alegro de que la Corte ucraniana vea esta situación, de que la Fiscalía ya estuviera aquí. Apoyo plenamente a la Corte Penal Internacional y hago un llamamiento a la Federación Rusa para que acepte cooperar con la Corte Penal Internacional. I fully support the International Criminal Court and I appeal to the Russian Federation to accept to cooperate with the International Criminal Court. En su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, Guterres también visitó la localidad de Borodianka, donde dio declaraciones a los periodistas frente a edificios en ruinas, acompañado por militares ucranianos y funcionarios del gobierno local. I imagine my family in one of those houses. Imagino a mi familia ante una de estas casas hoy destruidas y ennegrecidas. Veo a mis nietas corriendo en pánico. My granddaughters running away in panic. Guterres llegó a Ucrania la noche del miércoles tras visitar Moscú, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. Allí pidió al Kremlin colaborar con la ONU y permitir la evacuación de civiles de las zonas bombardeadas, principalmente en el este y en el sur de Ucrania, donde las tropas rusas concentran su ofensiva. Rusia niega la responsabilidad de las muertes y Putin afirma que los informes sobre soldados rusos que disparan contra civiles son falsos. Alemania da un giro en su política exterior y enviará armas pesadas a Ucrania para ayudar al país a contener la ofensiva rusa. En una reunión de líderes militares y de defensa auspiciada por Estados Unidos, la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, aseguraba el martes que Alemania suministrará 50 de sus tanques antiaéreos Gepard, también conocidos como Cheetah. Esa decisión se produce después de 2 semanas de debates internos, de vaivenes, de fuertes críticas internacionales a la titubeante respuesta de Berlín al pedido de Kiev de enviar armas pesadas a Ucrania. Y ya le comentaba, fueron semanas de vaivenes. El gobierno alemán tomó por fin esa decisión de enviar tanques de combate. Vamos a saludar a Ksenia Polska de nuestra redacción de Rusia, Ucrania y Europa del Este. Ksenia, ¿en qué medida va a ayudar este envío? ¿Y no supone una contradicción este giro con el argumento de querer evitar la escalada que siempre ha defendido Alemania, ese argumento? En efecto, se puede decir que este cambio contradice a lo que mencionaba, por ejemplo, hace unos días el canciller de Alemania, Olaf Scholz, con los riesgos de la Tercera Guerra Mundial. Pero sí hubo un cambio y Alemania ahora está dispuesta a enviar armamentos pesados a Ucrania. La cuestión de si estos armamentos en concreto, en particular, van a poder ser útil para Ucrania, también está abierto, porque justo estos armamentos tienen tiempos de capacitación para militares muy largos. Entonces, los soldados ucranianos tendrían que pasar mucho tiempo aprendiendo a manejar esta tecnología que es nueva para ellos. También otra pregunta es las municiones que están hechas en Suiza, y
Suiza, por su estatus neutro, ahora está prohibiendo mandar estas municiones a Ucrania. Pero, sin embargo, los críticos dentro de Alemania están diciendo, también otros políticos están diciendo que es un cambio positivo en cuestión de ayuda militar a Ucrania y que es una buena señal porque no podemos excluir que después de estos armamentos Alemania va a solicitar el envío de otros armamentos, por ejemplo, por parte de la compañía Rheinmetall, que había mandado por lo menos dos solicitudes y está esperando la respuesta del gobierno alemán. Vamos a ver, Ksenia, cuán preocupante es ese nuevo frente que se ha abierto en la región prorrusa moldava de Transnistria y el riesgo de que ese ataque ruso a Ucrania se extienda a otros países de la región. Bueno, no se puede llamar nuevo frente simplemente porque ahí no hay batallas. Lo que pasó en los últimos días fue una escalada en forma de explosiones y tiroteos, ataques a objetos militares dentro de esta república no reconocida, Transnistria, en Moldova, en la frontera con Ucrania. Esta escalada es preocupante, aunque las autoridades de Moldova dicen que solamente está pasando dentro de la república no reconocida, que no viene por fuera. También la OSCE lo explica como un intento de desestabilizar la situación en Moldova. Y Moldova permanece con su estatus neutro y no se quiere, obviamente, dejar provocar. Pero lo más preocupante es que un representante militar de las autoridades rusas dijo que una de las metas de la nueva etapa de la guerra de Rusia en Ucrania es justo lograr la salida por parte del sur de Ucrania hacia esta república prorrusa no reconocida. Y mencionó también algo de violaciones de derechos de la población ruso hablante en esta república, lo cual ya sabemos pasó también con las repúblicas no reconocidas en Ucrania y pueden servir como pretexto para Rusia, pero ¿quién les va a creer ya en esta situación? El costo de esta batalla no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso si permitimos que suceda. Así, el presidente Joe Biden enviaba un mensaje de urgencia al Congreso para aprobar su solicitud de $33,000 millones en fondos para Ucrania. En su propuesta, la Casa Blanca busca destinar $20,000 millones en fondos de defensa, 8.5 mil millones en apoyo económico y 3,000 millones en asistencia humanitaria para Ucrania y los países receptores de refugiados. Mucho. Gran parte del nuevo equipamiento militar que hemos anunciado en los últimos 2 meses, en 2 semanas, ya ha llegado a Ucrania para ser puesto en uso directo en el campo de batalla. Sin embargo, casi hemos agotado lo que llamamos, en una frase elegante, la autoridad de retiro que el Congreso autorizó a Ucrania en un proyecto de ley de gasto bipartidista el mes pasado. Básicamente, nos quedamos sin dinero. En marzo, el Congreso aprobó más de $13,000 millones en fondos de emergencia para Ucrania. Hasta la fecha, la administración Biden ha comprometido 3.700 millones solo en asistencia militar. Nuestros aliados de la OTAN y nuestros socios de la Unión Europea también van a pagar su parte justa de los costos, pero tenemos que hacer esto. El gobierno ucraniano solicitó a Washington 2,000 millones mensuales para lograr sus objetivos. Rusia, por su parte, ha fustigado la ayuda militar extranjera y la ha caracterizado como un obstáculo para que un diálogo pueda tener resultado. No estamos atacando a Rusia, estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Biden también sometió a consideración del Congreso la creación de mecanismos legales para decomisar y embargar los bienes de individuos rusos, sancionados por Estados Unidos. El mandatario propone que los fondos sean destinados para apoyar a Ucrania. Las solicitudes de la Casa Blanca se espera que sean objeto de intensas disputas en el Capitolio, donde la bancada republicana ya ha criticado el nivel de gasto público de la administración, mientras también la economía estadounidense se contrae. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz América. Moisés Naín, en su programa Efecto Naín, desde Washington, D.C., presenta un reportaje, señores, que quiero compartir con ustedes por la importancia que tiene. Resistiendo a la extorsión, se llama.
hay a lo largo de toda América Latina, y lo pone dentro del contexto latinoamericano, grupos de presión política, grupos de presión delincuencial, grupos de presión como los carteles del narcotráfico, grupos de autoridades que ejercen niveles de presión y de extorsión sobre ciudadanos. No es como, no sé qué ha pasado esto de antes, de lo que hacía Al Capone, de que pedía, demandaba pagos para garantizar seguridad a la gente. Eso existe tal y cual. Los secuestros express, una serie de una telaraña de acciones dolosas para extorsionar a la gente. Comparto con ustedes este reportaje de Moisés Taín, Resistiendo a la extorsión. Las distintas maneras como se manifiesta el crimen en América Latina están en constante evolución, cambios, mutaciones. Por ejemplo, en años recientes la extorsión se ha vuelto un creciente problema. Aunque muchas personas de la región se enfrentan a la violencia letal, son muchísimas más personas las que a diario son afectadas por la extorsión. Se trata de ese negocio en el cual los delincuentes le exigen dinero a las personas de forma recurrente, a cambio de una supuesta protección. En los lugares donde abunda este problema, la creencia común es que cuando las autoridades no pueden o no quieren ejercer la ley, las víctimas permanecen indefensas. Sin embargo, mi invitado de hoy viajó a El Salvador, México, Colombia, varios otros países, para estudiar cómo las personas se resisten de maneras sorprendentes a la extorsión de los criminales. Su nombre es Eduardo Moncada y es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de Barnard College, asociado a la prestigiosa Universidad de Columbia. Es autor de 2 libros. El más reciente se titula Resistiendo la extorsión: víctimas, criminales y estados en América Latina. Esta es mi conversación con el profesor Eduardo Moncada. Miren. Bienvenido al programa, profesor Eduardo Moncada. Gracias por acompañarnos. No, thank you for having me. Por favor, comparta algunas cifras con nosotros que nos ayuden a entender cuán grande es el problema de la violencia criminal y particularmente la extorsión en América Latina. Latin America as a region only has about 8% of the world's population. América Latina como región alberga cerca del 8% de la población global, pero cada año allí ocurren 1/3 de todos los homicidios del mundo. Así que estamos hablando de lugares muy violentos y dentro de este panorama, la extorsión ha surgido como un aspecto central de la política y del crimen en la región. Of politics and of crime in the region. ¿Nos podría dar un ejemplo concreto de cómo funciona la extorsión en la práctica? Sure, and I'll draw here on an example from some of my research in Medellín, en Colombia. Claro, le daré un ejemplo de mis investigaciones en Medellín, Colombia. Allí, el dueño de un negocio ubicado a tan solo unas cuadras de la oficina del alcalde municipal me contó lo que le había pasado varios años antes de que yo llegara a la ciudad a hacer mis entrevistas. Un par de hombres jóvenes se presentaron un día en su negocio y educadamente le dijeron que trabajaban para una organización de tráfico de droga y que le iban a brindar protección. A cambio, le exigieron una contribución. Cada semana el dueño del negocio le daba una cantidad de dinero a los 2 jóvenes. Y para que tengas una idea de cuán sistemático era todo esto, los hombres le entregaban al dueño del negocio un recibo indicando que había pagado la extorsión. También existen otros tipos de extorsión en la región. Está la extorsión cibernética, por ejemplo, donde recibes un correo electrónico con una amenaza que exige dinero a cambio. Pero en gran parte de América Latina, la extorsión ocurre cara a cara, entre ciudadanos comunes, dueños de negocio, cabezas de familia y actores criminales. This extortion takes place face to face between everyday citizens, businesses, household leaders, and criminal actors. En sus investigaciones usted encontró que las víctimas de la extorsión no son siempre indefensas. Háblenos, por favor, de las diferentes estrategias de resistencia, de rechazo que utilizan las personas, los grupos, para enfrentar la extorsión. For example, in parts of El Salvador, I studied farmers. Por ejemplo, en partes de El Salvador, estudié cómo los campesinos estaban siendo extorsionados por las maras, que son grupos criminales que operan allí. En esos casos, varios campesinos trabajaban junto con oficiales de la policía para enfrentarse a los delincuentes con violencia letal. Es decir, los mataban, los desaparecían y en algunos casos los torturaban.
En Michoacán, en México, también analicé cómo los campesinos del sector aguacatero se organizaban para enfrentarse colectivamente mediante la violencia y el vigilantismo contra cárteles de la droga como los Caballeros Templarios y otros que han sido focos de la criminalidad en México. Esto ocurre donde el Estado de Derecho por lo general es muy débil y las instituciones judiciales como la policía no tienen suficiente capacidad o son corruptas. Al Estado no proveer la protección necesaria, los ciudadanos deciden tomar el asunto en sus propias manos para poder protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus negocios. Lo más preocupante de este fenómeno es que puede resultar en formas de violencia similares a la guerra. En partes de México, lo que vemos hoy son grupos de 300, 400, 500 o más ciudadanos armados operando de manera organizada en contra de los cárteles de la droga, y a veces también se enfrentan a facciones del Estado que perciben como corruptas o asociadas de alguna forma con los actores criminales. Usted menciona que América Latina cuenta con apenas el 8% de la población mundial, pero que ahí ocurren el 31% de los homicidios del mundo. De nuevo, ¿por qué? Creo que hay varios factores que han contribuido a la situación actual, comenzando por los altos niveles de desigualdad en casi toda América Latina. Además, hay que considerar la diversidad de los grupos de crimen organizado que operan en la región, algunos de ellos en contacto directo con los gobiernos, con los políticos y con los partidos. Pero creo que un aspecto que amerita mucha más investigación es la normalización cultural de la violencia en América Latina. Algo que me impresiona cuando viajo a hacer mis investigaciones es la tranquilidad con la cual la gente habla sobre la violencia que los rodea, ya sea perpetrada por criminales o por el Estado. También me sorprende la cantidad de personas que piensan que la violencia es una herramienta que pueden usar en contra de los demás para defenderse a sí mismos y a sus familias. Debemos investigar más a fondo los efectos que décadas de este tipo de violencia han tenido en la población, sin olvidar la violencia política del siglo XX, las guerras civiles y las dictaduras. Todo eso tiene que haber dejado una huella en las normas culturales y sociales sobre el papel de la violencia en la sociedad latinoamericana actual. Eduardo Moncada es profesor de Ciencias Políticas en el Barnard College de la Universidad de Columbia. Es el autor de un importante libro. Se titula Resistiendo la extorsión: víctimas, criminales y estados en América Latina. Muchas gracias, profesor Moncada. No, thank you very much. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha pedido una solución negociada para la guerra en Ucrania y ha avisado de que la decisión de ayudar a Ucrania con armas es una respuesta débil. Si bien ha destacado que como nación tienen derecho a defenderse de la agresión que sufrió por parte de las tropas rusas desde el pasado 24 de febrero. Europa debe asegurar su soberanía energética ahora, sin esperar más, afirmó durante una visita al Zagreb el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Europa tiene que asegurar su soberanía energética ya. No podemos esperar más, dijo Álvarez en declaraciones a la prensa sobre cómo puede enfrentar la Unión Europea los posibles cortes de suministro de gas ruso.
Desde agosto de 2020, los enfrentamientos entre bandas armadas por el control de territorios en el área metropolitana de Puerto Príncipe, Haití, ha causado numerosas bajas de civiles y ha provocado el desplazamiento de miles de haitianos. Los enfrentamientos entre bandas que se suceden en Puerto Príncipe desde el domingo pasado siguen propiciando el éxodo masivo de haitianos que huyen del conflicto armado que ha causado ya la muerte de al menos 20 civiles entre el 24 y el 27 de abril, según datos de la Protección Civil. El Salvador, que se encuentra en régimen de extensión desde finales de marzo por la violencia atribuida a las pandillas, registra 6 días consecutivos sin homicidios, mientras las capturas de supuestos miembros de maras superan las 20.000 hasta este jueves, según lo informado por el presidente Nayib Bukele. Gracias por su compañía. En esta semana terminamos el mes de abril, el 4º mes del año. Y ya la semana próxima estaremos en mayo. En mayo. ¿Cuántas cosas nos trae mayo? Recordamos cuando éramos muchachos, la primera agua de mayo. A partir de ahí se comían los mangos. Y a partir de ahí mucha gente se tomaba esa agua, le llamaban el embuchado de mayo. Si usted no tomaba esa agua, decían que fortalecía el organismo. En mayo estaremos el lunes y yo estaré aquí con ustedes, si Dios lo permite. Ustedes también, para analizar los temas noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Pasen un feliz resto de esta noche, un buen fin de semana, un fin de semana largo. El lunes es feriado, pero estaremos aquí en horas de la noche. Será hasta entonces.